Serás lo que debas ser, o si no, no serás nada. José de San Martín. Volveré y seré millones. Eva Duarte de Perón. Los espíritus vulgares carecen de destino. Platón. En nuestros locos intentos renunciamos a lo que somos, por lo que esperamos ser. William Shakespeare. No contaban con mi astucia. El Chapulín Colorado. Vos también podés convertirte en un experto en historia como nosotros. Solo tenés que escuchar a nuestro historiador matriculado, Felipe Piña, aquí, en ¿Cuál es? ¿Qué tal, Piña? Bien, ¿cómo va? Todo tranquilo. Todo muy Acá el alumno de La Puente tenía una pregunta fuera de contexto, Sí. pero Sí, interesante con el concepto histórico. Fuera de concepto, no, era un breve, un brief, si puede ser, si es posible, si entra dentro de sus posibilidades y gustos y ganas, de por qué se bautiza Benedicto el señor y quiénes eran los anteriores, más o menos. Bueno, no te pido los 15 anteriores, vamos a pero- hablar del más inmediato, Benedicto XV, que fue el Papa de la Primera Guerra Mundial, un hombre que estuvo muy cerca de Alemania, de alguna manera, en aquel conflicto, tratando de mediar, siendo más o menos neutral, pero favoreciendo un poco a Alemania en aquel momento, por eso de buena memoria para este señor Ratzinger, que actualmente es Benedicto XVI, probablemente por eso, ¿no? Porque fue un papa que le tocó lidiar con la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra terrible, él la condena fuertemente la Primera Guerra. Esperemos que este señor haga lo mismo con la guerra actual, ¿no? La guerra de Irak. Lo veo un poco complicado, pero bueno. Así que Una por cosa eso... es todo el mundo en guerra y otra cosa todos en guerra. Claro, Está es bien, cierto, es distinto, Claro. verdaderamente. Yo me hubiera elegido Después otro. hubo ¿Cuál era el otro, Papa bueno? Juan 23. Yo me hubiera puesto Juan 24, ya por lo menos un antecedente de bueno. Sí, Es muy interesante un nombre de bueno. el origen de la palabra cónclave. No sé si ustedes recuerdan. Tenemos una somera idea, pero No, yo tengo toda la idea. pero ¿Ah, déjalo sí? al profesor. Dale, entonces. No, contala, claro. No, pero por favor. Fue después de que los papas, los cardenales tuvieron 2 años buscando un poco de una fiesta En tremenda. la ciudad de Viterbo, de Claro. fiesta en fiesta, eligiendo... O sea, pasó lo mismo que ahora, nada más que en vez de elegir entre días habían pasado 2 años, ¿no? 2 años de fiesta en fiesta decimos en todo el término de Fiesta. concepto. digamos. Y el pueblo de Viterbo se cansó de tener que sostener a esta gente, que era muy parasitaria. Entonces dijo, bueno, si no resuelven nada, los encerramos con clave, con llave. Claro. Y ahí nació el cónclave. Y como Le hicieron seguía, la puerta cerrada, le los quedaba tipos. comida todavía. Entonces finalmente les cortaron los víveres definitivamente y ahí eligieron a un papa. No, pues lo loco fue eso, porque una vez que lo Pará, cerraron... que estamos eligiendo un papa. Una vez que lo cerraron, Seguí dijeron, chupando. bueno, mejor nadie entra. Claro. Y después que no estamos haciendo el coma, no le pasen más morfia a los pibes porque... Ahí le cortaron los víveres, incluso el agua, y dijeron, bueno, es el Y ahí momento, eligieron. habemos papa. ¿Cómo han cambiado los tiempos, no? Que en esta última elección de Papa, nada, salió todo rapidísimo, Sí, onda, no sí. mostrar que la iglesia podría llegar a estar dividida, ni nada por el estilo. Aparte toda ¿no? gente bien Sí. alimentada se la veía, ¿no? Estaban gorditos los Estaba muchachos. bien alimentado. Sí. Bueno, y han elegido a este señor, que fue miembro de las juventudes hitlerianas en su juventud, ¿no? Bueno, Y pero el gran todos- inquisidor. Todos cambiamos, Felipe. Sí, por sí. ahí. Sí, es verdad. Hay que Yo darle tenía mis oportunidad. ideas también contra los gays cuando era un precoz adolescente. Claro. Y después, Un hombre que no le gusta el rock, viste, que dice que el rock es medio demoníaco. pues, sí. No dijo eso, dijo que va en contra de lo que piensa el catolicismo. No, de que va- la- que va en las contra- cosas se claro, junten. que va en Tiene contra- desviaciones. Claro. Porque, no, claro, pero porque se le da carácter de culto al rock, entonces lo identifica con lo que sería un culto pagano y obviamente un culto pagano va en contra del catolicismo. Evidentemente. Y él es No el está guardián- mal el argumento, Él es el es guardián, guacho. guardián de la fe, como se autoproclama. Bueno, que la Bueno, cuide. muy bien. Vamos a hablar de un ¿Qué era el hecho... bloque? Hagamos mierda al Papa 2 minutos y ahora... No, perdón, se habló. Hizo algo bueno también, además de pertenecer a la juventud Está hitleriana. complicado, ¿eh? Está complicado. Hubo ayer un hito que... Bueno, fue un hombre muy progresista en su juventud cuando participó del Concilio Vaticano II, aquel gran concilio en 1962, cuando la iglesia se reforma finalmente, después de 1962 Un Papa años. que duró poco, ¿no? Juan XXIII estaba ahí. 5 años, nada más, en 5 Claro, años le bastó para hacer el y concilio. un tipo muy interesante, que por ejemplo termina con la misa en latín y de espalda a los creyentes. Igual el Papa ayer dio la misa en latín por la duda, ¿no? Sí, Para que claro. nadie Vos se fijate, olvide. ¿no? Vos fijate cómo ha cambiado. En aquel momento él era un hombre progresista, Ratzinger, y participó, lo que sí se sabe que es un gran teólogo, un tipo que sabe mucho teología, una de las eminencias de la teología mundial. Se tornó de ser un hombre progresista en aquel momento a lo más ultraconservador, inclusive él es hoy el heredero de la Inquisición. La Congregación de la Fe es la heredera de la llamada Santa Inquisición de tan triste memoria, ¿no? Mirá vos. Ujú, así Bueno, es. está bien, está copado. El gran inquisidor. Se sacaron la careta. Exactamente. Bueno, después
Amén. Pues. Hablando de buena gente. Vamos a... Hablando de buena gente, vayamos a algo casi como el Concilio del Vaticano II, pero fue para el cristianismo, fue el juicio a la Junta. 20 años se están cumpliendo. Efectivamente, de las primeras audiencias. esta semana estamos cumpliendo 20 años de un hecho absolutamente histórico, inédito, con muy pocos antecedentes en el mundo. Nuremberg será el antecedente Y más es muy directo. diferente, porque como bien dijo en aquel momento con toda la mala leche el general Arguindegui, que era el jefe del ejército, en Nuremberg los vencedores juzgaban a los vencidos, pero acá resulta que los vencidos juzgaban a los vencedores. Entonces, a lo mejor su teoría de que habían ganado era equívoca. Claro, exactamente. No, tanto no ganaron. Y efectivamente, digamos que esta gente había sido los vencedores de lo que ellos llamaban una guerra justa. Evidentemente la mayoría de los votantes de Alfonsín en 1983, una de las cosas que más los atrajo del discurso alfonsinista era esta idea de la justicia y la reparación. Luder no decía lo mismo en No, su Luder, discurso? por ejemplo, esto hay un hecho muy importante. Cuando se van los militares, los genocidas... Así que Luder era el candidato peronista en la misma elección del 83. Efectivamente, había dos candidatos, obviamente con chances de ganar. Luder, Obviamente. decía Luder. obviamente decía Luder, y había un candidato vicepresidente que era Vittel, que en un famoso discurso en la cancha de Vélez, en el cierre de campaña, dijo: la opción es liberación y dependencia, y nosotros hemos optado por la dependencia. Un acto fallido Buenísimo. que ha quedado en la historia de la humanidad, creo yo, ¿no? Y efectivamente, viendo lo que vino después, cuando el justicialismo fue finalmente gobierno en el 89, con el filósofo Dani Jaco, efectivamente... por la dependencia. Optamos por la dependencia. Bueno, decía que había habido en el último tiempo del gobierno militar, este gobierno genocida, ellos como despedida hacen dos cosas. Cavallo en el Banco Central estatiza la deuda externa privada que habían tomado los grandes grupos económicos. Hay una amnistía. ¿Quién? Felipe Domingo Cavallo. ¿me suena? O Domingo Felipe, porque así queda el segundo término. Ayer pensaba quién empezó el quilombo económico en Ecuador y fue Caballo. Cavallo, ¿no? sí, Mirá que como Cavallo termina fue igual, ¿no? 1-1. El 1-1 igual. La convertibilidad ecuatoriana, así terminó. Con un helicóptero. Igual, qué increíble, ¿no? La misma decisión termina con el mismo movimiento popular, es increíble. Demasiado explícito todo, ¿no? Bueno, Cavallo... Por eso es importante la historia, ¿no, Felipe? Claro que sí, Sí, efectivamente. pero pará, ¿la historia para qué? ¿Este tipo sigue siendo catedrático? No importa. Bueno, la No, historia eso yo ya lo planteé. La historia es un auxiliar de la justicia. Claro, Tiene que obrar la justicia, ¿no? No, y cuando vos decís, ¿cómo puede ser que el tipo de clases magistrales en Harvard y qué sé yo? Porque para los grupos económicos, Cavallo es un capo. Si los que se llenaron de guita con eso fueron los grupos económicos, De todas no los maneras- países. No, es una mirada muy ¿Entendés? sencilla de creer que los... ni los alienta ni los destruye. ¿Qué tipo al que le interese la economía de un país puede detenerse a escuchar a Cavallo para aprender algo del... De hecho, hoy en día... o mejor dicho, se puede aprender para hacer todo lo contrario, Ahí o aprender de está, sus lo toman errores. muy así también. Sí. Hoy en día Ojalá lo sí ocultan. sea. Bueno, vas a Wall Street y te dicen que capo Caballo, ni No, siquiera no. el dueño ni siquiera un fondo buitre que tuvo ventaja con eso, te dicen pelotudo. Sí, hoy en día lo ocultan, hoy Claro. no lo muestran tanto como antes. Antes era el modelo, ¿no? No, Igual porque si no, que- es como creer que los grupos económicos tienen fidelidad a algo y no lo tienen. No, son No, está bien. absolutamente, Bueno, si están pateando al caído... Claro, son absolutamente mercenarios. Ojo, suben a otro caído, suben a otro que vale, peor. Claro, siempre hay uno. Le van a encontrar la Y lo vuelta. más interesante es que Siempre cuando tienen se un gran van, alumno. cuando se van del FMI escriben libros contra el FMI, exitosos, ¿no? Stiglitz, Loser. Bueno, Bueno. hablábamos de las amnistías. La amnistía económica, la de Cavallo en el Banco Central, que pasa al Estado la deuda externa privada de los grandes grupos económicos argentinos, Fortabat, Bulgeroni, bueno, etcétera, siguen las firmas. Y la amnistía que tiene que ver con la represión, ¿no? La autoamnistía decretada por Viñone, que dice que las personas que están desaparecidas son consideradas muertas y que no se podrá iniciar ninguna causa judicial ni contra civiles ni contra militares implicados en la represión. Ante esa noticia de la autoamnistía, el candidato justicialista Luder dice que no va a operar, que es cosa juzgada, y el candidato radical Alfonsín dice que sí, que va a iniciar juicios y que va a anular inmediatamente la autoamnistía. Esto es un elemento importante a la hora de votar, seguramente, y efectivamente esto, cuando asume Alfonsín, parece que esto se encamina por ese lado. El 14 de diciembre aparece el decreto 187 que crea la CONADEP y se decreta el juzgamiento de las cúpulas guerrilleras y de las cúpulas militares, con una diferencia interesante. Las cúpulas militares van a ser juzgadas por la justicia militar y las otras van a ser juzgadas por la justicia civil para no sacar de los fueros a los militares. Claro. Se plantea lo siguiente, que si la justicia militar no cumple en un plazo determinado de un año, si no hace ninguna causa, las causas pasan automáticamente a la justicia civil. Esto es algo muy interesante porque acá
la corporación militar pierde la oportunidad de autodepurarse, ¿no? Claro. El gobierno civil le da la oportunidad, bueno, depúrense ustedes, digan quiénes son los buenos y los malos, parece que escaseaban los buenos o algo por el estilo, porque finalmente el Consejo Supremo dice que no han encontrado ningún delito y devuelve la causa a la justicia federal. La verdad que se pierde una oportunidad histórica muy importante, ¿no? Paralelamente trabaja la CONADEP con 50.000 folios, más de 9.200 denuncias, un trabajo realmente impresionante en la comisión integrada por Mariana Regina Sur, René Favaloro, que después renuncia, el obispo de Nevares, hoy es presidida por Sábato, y esto va a quedar resumido en el libro Nunca Más, que es uno de los libros más vendidos de la historia argentina. Y también ahí se produce un hecho interesante, que es una gran movilización popular en septiembre del 84, entregando estos documentos al presidente Alfonsín. Por otra parte, la línea derecha del radicalismo, encabezada por Trócoli, hace una presentación televisiva del informe Nunca Más, donde expresa claramente la famosa teoría de los dos demonios. Ahí Trócoli dice que hubo un terrorismo de Estado, pero que hubo otro terrorismo tan grave como fue el de la subversión, equiparando dos cosas que son muy difíciles de equiparar, evidentemente, ¿no? Una cosa es cuando el Estado en su conjunto ejerce la actividad terrorista, y otra cuando un grupo de civiles que finalmente pueden ser controlados por ese Estado por la vía legal lo hacen, ¿no? Y esto quedaba en el mismo nivel según la teoría desarrollada por Trócoli, que de alguna manera también está expresada por Sábato en el prólogo del Nunca Más, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, finalmente, cuando la causa pasa a la justicia civil, se conforma un tribunal federal, las audiencias comienzan el día 22 de abril, es decir, mañana se cumplen los 20 años, el tribunal estaba compuesto por los jueces de Cámara, Carlos Arlanián, Jorge Torlasco, Andrés D'Alessio, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Velarga Arauz y Guillermo Ledesma. Bueno, comienzan las audiencias, se toman 709 casos testigos sobre los 9.200 denunciados, porque el juicio estaba acotado a los homicidios en los cuales tenían algún tipo de participación directa o casi inmediata a los juzgados, que eran los comandantes de las 3 primeras juntas militares. ¿Por qué se decide directamente ellos 3 y no a toda la línea? Bueno, porque ese fue el planteo de la línea de argumentación del radicalismo ya en la campaña electoral, de juzgar por obediencia debida, es decir, por jerarquía, ¿no? Dándole toda la responsabilidad a los que toman las decisiones y no al que acató la decisión. Efectivamente. Así que de esta forma queda bastante limitado, y además, por ejemplo, no están en el juicio el robo de bebés, no aparece, claro. Y las desapariciones son pocas las que figuran en el juicio, sino que más bien son casos de secuestro seguido de muerte, comprobado, aparecido el cadáver y demás, ¿no? Fue muy terrible, digamos, todo lo que pasó en la sala de sesiones, los testimonios fueron realmente impresionantes. Uno puede recordar el de Pablito Díaz, ¿no? De La Noche de los Lápices, Adriana Calvo, esta mujer que dio a luz en el campo de concentración del Pozo de Banfield, la mamá de Florida Avellaneda, este chico de 14 años que fue, bueno, violado, empalado, una cosa espantosa. Miriam Lewin. Bueno, muchísima gente que pasó por ahí, Víctor Basterra, que fue extraordinario, ¿no? El alegato más largo de todo el juicio, que fueron 5 horas 40, el fotógrafo de la ESMA, que pudo sacar este testimonio impresionante, que son fotos de los detenidos, algunos se los ves golpeados, inclusive en estas fotos de archivo, con lo cual evidentemente hubo archivos, y esto está... Bueno, uno de los responsables también que la dictadura se caiga, ¿no? Cuando dicen que existen estas fotos. Efectivamente, eso fue un testimonio demoledor, clave, que hablando claramente de los culpables, de la línea media, que va a tener mucho que ver con una cosa que el gobierno radical verdaderamente no esperaba, que es la sentencia en el siguiente sentido. El 9 de diciembre se pronuncian las sentencias, que son la verdad que muy magras, para decirlo suavemente, ¿no? Las perpetuas son solamente para Videla y Macera, 17 años para Viola, Lambruschini 8 años, 4 para Agosti, pensemos solamente en la mansión Sereno, lo que podría haberle cabido. Los 4 restantes comandantes, Grafiña, Galtieri, Anaya y Lamidoso, fueron absueltos. Ahora, en la sentencia, el punto 30, deja abierto la continuidad de los juicios hacia abajo, justamente por toda la cantidad de testimonios que hablan de los jefes de zona, de subzona, los ejecutores directos como una Astiz, como una Costa, ¿no? Hacen que el tribunal decida seguir juzgando para abajo. Por lo tanto, los juicios se van a continuar hacia los oficiales medios y bajos, lo cual multiplica los juicios y crea dentro de la corporación militar una sensación de acoso absolutamente merecida, por supuesto, pero que ellos no toleran, sienten que ellos nunca debieron ser juzgados y toda esta soberbia, y se le va complicando la cosa, evidentemente, al gobierno radical. Una cosa importante que se parece a Nuremberg, y es que los civiles implicados directamente en la dictadura, un Martínez de Oz, un Alemán, un Klein,
¿no? Jamás fueron juzgados por estos crímenes, siendo absolutamente cómplices de toda esta situación. No participaron, no fueron juzgados, como por ejemplo el caso de Krupp en la Alemania nazi, que fue el principal financista junto con Thyssen del movimiento nazi, que solamente fue condenado a 1 año de prisión de suspenso. Acá ni siquiera eso, ¿no? Martínez Dios es juzgado por un caso de secuestro extorsivo y es indultado, queda una causa en suspenso y va a ser indultado finalmente después por Menem. Bueno, la situación de la continuidad de los juicios... Igual que Videla Maceragost. Obviamente, ahora nos vamos a ocupar. Vamos a llegar al final. Vamos a llegar. Lleguemos al final de eso. Sí, que no es el final, porque hay algo de la Rúa, también. Claro. Digamos, la cuestión es que se le va complicando la cosa, se va multiplicando los juicios y hay un malestar dentro de las Fuerzas Armadas. La verdad es que la democracia era todavía frágil para hacer... Claro, podés ponerlo en situación, ¿no? También. Sí. Este juicio se hace muy pegado, tenían mucho poder para los militares y sobre todo el peor poder que era el psicológico sobre el pueblo. Efectivamente. Porque el que iba a declarar decía, y qué me asegura, dentro de 1 año todos locos no se vuelvan a tomar del poder y no me vengan a buscar por lo que hice en este juicio. Efectivamente, además el poder civil estaba intacto, el poder económico del que hablamos, con sus medios, sus campañas mediáticas, amenazas de bomba, una gran cantidad de cosas que ocurrieron en aquel momento. Así que la situación, para decirlo en el término más objetivo posible, era complicada. Ahora bien, seguramente esto no justifica lo que termina pasando, ¿no? Porque, en definitiva, el avance sobre la justicia, más allá de las promesas electorales, es un hecho grave, ¿no? Porque se había dicho efectivamente en la campaña, lo dice Alfonsín en Ferro, que se va a juzgar según los niveles. Pero lo que ocurre después es una intervención del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, que es la ley de punto final. Es una ley bastante maldita en el siguiente sentido, que se hace en diciembre, a mediados de diciembre de 1986, y pone como tope para presentar denuncias el 23 de febrero de 1987. Sabemos que en enero está la feria judicial, claro. Con lo cual el límite era muy exiguo, esto complica mucho las cosas y tiene un efecto contraproducente. Hay una multiplicación de las denuncias apuradas y esto lleva a militares 3-4 veces el mismo día a tribunales diferentes y ahí sí aumenta el malestar militar y se produce la sabida y conocida rebelión de Semana Santa, una semana después de la visita del Papa Juan Pablo II a la Argentina, en 1987. Bueno, esta rebelión, como todos sabemos, algunos la quieren minimizar como un hecho de un cuartelazo. La verdad es que el gobierno no tenía fuerzas de represión. Estaba el famoso general Alaiz, o Ale, que había sido campeón de tiro olímpico como único mérito en su vida. Sí. Y venía con los tanques a paso no de hombres, sino de tortuga. Paraba en todas las estaciones a tomarse Y era muy impresionante aquella sociedad tan desesperada que llamaba leales a esos militares. Los militares leales. Los leales, ¿no? Del otro lado estaba el actual político Aldo Rico. Algo habrá cambiado mucho para yo supongo que habrá muchos chicos de 15, 17 que está escuchando esto, que no tiene ese concepto de miedo hacia los militares o de pensar que piensa realmente no tiene ningún fundamento, que no podrían, que cualquiera saldría, que él mismo saldría a decirle, no, nene, ¿a dónde Qué vas? bueno, ¿no? Qué bueno eso. Sí, pero bueno, algo tuvo que en haber. aquel momento no era tan fácil, digamos, ¿no? La democracia corría verdaderamente peligro y hubo estos señores con la cara pintada, verdaderamente payasescos, ¿no? Estaba Aldo Rico, estaba toda la banda de Rico. Estaba el Nabo Barreiro, un personaje siniestro que por él se inicia la rebelión, él fue el torturador de la Perla, el que no se quiso presentar a declarar en Córdoba y ahí en solidaridad con este señor es que Rico se levanta en Misiones, viene a Campo de Mayo, toma la escuela de infantería y ahí comienza todo este episodio lamentable. El gobierno va cambiando de discurso, en un primer momento tiene un discurso muy agresivo, la democracia no se negocia, pasa la noche los lápices por televisión para que la gente recuerde los horrores de la dictadura, pero en cuanto se va complicando la situación, va aflojando y finalmente Alfonsín, el domingo de Pascua, donde estaba la Plaza de Mayo repleta, viaja a Campo de Mayo y tiene una conversación con Aldo Rico. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a los dos protagonistas de este episodio y si no se pusieron de acuerdo en lo que iban a decir, debe ser cierto, porque dicen lo mismo, exactamente lo mismo los dos, que no hubo negociaciones, cuesta mucho creer esto. O sea que esa charla terminó sí, y digamos que... Sí, y claro, esa charla fue bastante así. Y lamentablemente para la democracia el resultado final de esas conversaciones y cuando vuelve Alfonsín con un discurso muy extraño donde dice, estuve hablando con los señores amotinados, no habla de golpe, no habla de rebelión, algunos de ellos héroes de Malvinas, la verdad que revisando el staff y el currículum de los que estaban ahí, héroes de Malvinas, una cosa es estar en Malvinas, otra cosa es ser un héroe, es muy diferente, ¿no? Bueno, y ahí viene a los pocos días
la sanción de esta nefasta ley de obediencia debida que deja en libertad. ¿Que cuenta con el aval de quién? ¿O es un decreto del Poder Ejecutivo? No, se discute y es muy interesante el debate en la Cámara, tanto diputados como senadores, y es, por ejemplo, interesante el aporte de la senadora Zapac, que lleva a, por ejemplo, la salvedad de que no se incluyan en la obediencia debida los delitos aberrantes, como secuestro de niños, que es de alguna manera, era de alguna manera equiparado, porque, por ejemplo, estaba contemplado en la obediencia debida como excluido el robo de bienes, pero no el robo de niños, ¿no? Una cosa impresionante. Se incluye el robo de niños como un delito aberrante que no puede ser perdonado por la obediencia debida, porque no puede haber ninguna orden tan aberrante, ya que la clave era la orden, que no se podía desobedecer, y se aprueba esta ley, con lo cual quedan rápidamente en libertad los grandes ejecutores directos del genocidio, un Astiz, una Costa, todos estos. Bueno, después de esto vendrá, lamentablemente... Lo loco es que sin demasiada condena popular más allá del bla bla bla, ¿no? Porque en otro lado no podría haber salido de su casa. Yo creo que lo que sí hubo fue un costo político para el radicalismo, más que nada por mentir. Sí. La gente se sintió muy defraudada, ¿no? Exactamente, la desilusión que se paga en las elecciones del 87 cuando gana Cafiero en la provincia de Buenos Aires, ¿no? El principal distrito, el radicalismo lo pierde en varias provincias y comienza claramente la debacle del gobierno de Alfonsín, ¿no? La pérdida de popularidad y todo esto. Y con la pérdida de dignidad se vienen las pérdidas. Y claro, viene la decadencia del Plan Austral, claro. Etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, vendrá la elección del presidente que continúa, que no lo nombramos, pero todo el mundo sabe quién es, el filósofo Dani Jaco, que rápidamente comienza con un discurso de reconciliación nacional, la necesidad de reconciliar, ¿no? Igual va a tener un levantamiento. Claro, va a tener un levantamiento en diciembre del 90, encabezado por Seinelin, claro. Básicamente por cosas incumplidas, es decir, promesas incumplidas, como que iba a asumir... Una cuestión de sindicato. Claro, una cuestión sindical, que iba a asumir él la comandancia jefe del ejército, claro. Cosa que no ocurre. E increíblemente, a los pocos días, a los 25 días del levantamiento Cara Pintada, cuando todo el mundo decía, bueno, basta ya, ¿no? Vamos a poner en caja a estos señores, el Día de los Inocentes de 1989, el presidente decreta los indultos. Los indultos que son verdaderamente un insulto, ¿no? a la sociedad argentina, porque liberando a estos señores nos condenan a todo el resto a vivir con ellos. La condena es para toda la sociedad, ¿no? Se libera a Firmenich, y del lado civil, digamos, se caducan la persecución contra el resto de la cúpula montonera, y del lado militar quedan en libertad todos estos señores, incluyendo algunos que tenían causas como, por ejemplo, Malvinas, el caso de Galtieri. Mira, te digo, se indultaba todo por haber indultado a Videla. Sí, es muy fuerte. Pero te digo, no, además, no importan los otros. Mira la barbaridad que te estoy diciendo. No, además el señor decía que él, como víctima de la dictadura, por haber estado preso, un preso tan particular que tuvo un hijo mientras estaba preso, ¿no? Un preso muy especial, ahí en las Lomitas, tenía derecho o sea, esta mentalidad de sultán, ¿no? Claro. De que como me pasó a mí, yo puedo hacer lo que quiera. ¿Por qué es que Carlos saca el indulto? O sea, ¿cuál es la presión que recibe como para... Hay una cuestión de coherencia, me parece a mí. Ya que se estaba aplicando el plan económico de la dictadura militar, claramente, y que estaban en el gobierno, ya en funciones ejecutivas, algunos funcionarios de la dictadura militar como asesores, era bastante incoherente que estuvieran presos los ejecutores de aquella cuestión. Sí, también la alianza que se ve con el tiempo, ¿no? O sea, él necesitaba militares para vender armas por debajo, él necesitaba militares para... No se sabe, no está aprobado. No está aprobado judicialmente. No está aprobado que haya sido él. Pero evidentemente se trata de una alianza, efectivamente, con la derecha vernácula, y que había que... por ejemplo, en el discurso de inauguración de la Rural de ese año, en aquel entonces el presidente de la Rural, Alchurrón, pide la libertad de los comandantes, ¿no? El fin de la detención de los comandantes. Era una demanda del poder económico argentino, ¿no? ¿Qué tiene que decir un señor que preside una sociedad corporativa, ¿no? Como la Rural, que se tiene que meter con la justicia? Y sin embargo, cada año, si ustedes escuchan con atención esos discursos, que son gente que procede como si fuera presidente de la República, da un programa de gobierno, ¿no? Y en aquel momento el programa pasaba por las privatizaciones y por la libertad de los genocidas, los delincuentes. Afortunadamente sí, tiene menos Choto platea. Es el último, no lo digo como un chiste, sino es el último, digamos, gran rural, ¿no? Sí. O sea, ni siquiera la Rural desde... Efectivamente, es una gran alegría.
Quería pedirle permiso para ir a vomitar porque lo que está contando me da asco. No, yo creo que más que vomitar uno tiene que asimilar estas cosas para que nunca más, como bien Pero dijo... cuando es la historia de atrás, digamos. Sí. hay Cuando una es con San Martín no distancia. importa. Pero yo estuve en esa plaza, Claro, yo claro, dije claro. que viva Claro. todo y me siento tan miserable. me Parte falta de un último así. recuerdo para ahí si vamos todos al vómito, ¿no? Bueno. El expresidente prófugo que se escapó como el de Ecuador con un helicóptero, Fernando de la Rúa, dio la costura final a todo esto, que fue prohibir las extradiciones Claro. de genocidas argentinos, cuando por lo menos la justicia europea estaba actuando, cuando ya los familiares tuvieron que recurrir a Europa. Y este señor, bueno, que se va dejando 30 muertos, ¿no? Hoy están caídos. Hoy está, bueno, me parece muy bien. Imagino cómo estará. Caga de es medio bravo. Bueno, nos podemos, un acto de justicia, ¿no es cierto? Este señor deja esto, ¿no? Deja este regalito. Y hay que recordar que el último acto, antes de renunciar, del señor de la Rúa fue la condecoración de los comandantes militares. El último acto de gobierno, esto está en el registro de la Casa Rosada, es la condecoración a los comandantes militares. ¿Por qué los condecoran? No se sabe, pero es el último acto de gobierno antes de tomarse el helicóptero. Este es el señor Fernando de la Rúa. Quiero terminar con lo que dijo Estracera el día de la Era Estracera, era el fiscal, digamos, Con el Moreno que- Campo. con Moreno Campo y Ibarra también, ¿no? No era Ibarra el ayudante, fue después del otro juicio que tenía que ver con Claro. las carapintadas. Que dos legalistas, en ¿no? aquel, Que- sí, en aquel momento creo que fue una cosa que nos puso los pelos la piel de gallina a todo el ¿Y mundo. Armañán que era? Era el presidente el presidente de la Cámara. Claro. Era ver a esos señores sentados ahí, creo que fue muy impresionante esa foto de esta gente que nunca pensó que iba a estar sentada ante un tribunal, ¿no? Que el tribunal siempre iban a ser ellos, y una vez le tocó a ellos. Y ahí dice Estracera, en el alegato, dice: señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, pero que pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. ¿Sí? Esto es lo que me parece que junto con el vómito uno debe tener muy claro, ¿no? Nunca más estas cosas, ¿no? Ocampo hoy en día juez de La Haya, Está ¿no? en La Haya, efectivamente. Es está en uno de La los jueces de La Haya. Es uno Y- de- Y Trasera Sí, mantiene, claro. Trasera mantiene su bufete de abogado, un hombre de perfil Hombre bajo, grande, ya, un hombre ¿no? grande, Sí. de perfil bajo, un hombre que la pasó muy mal en aquellos momentos. Claro. ¿no? No solo él, la familia también le la cambió pasó la mal. vida, ¿no? Le cambió la vida el leer todos estos expedientes, pasar por todo este infierno, un descenso al infierno, ¿no? La gente que estuvo en la CONADEP te lo describe así. Sí, a esa Realmente. gente no va a alcanzar el tiempo. Yo que he tenido la oportunidad de tener charlas en privado o en otros ámbitos, por ejemplo, con Magdalena Ruiz Sí, Iñazú, exactamente. y te lo cuenta y te dice, no saben lo que fueron esos meses de... Exactamente. Porque además iban a Mendoza y la sí. dejaban en un garage. El trato que recibían cuando Claro, iban, claro, era- Claro. los trataban muy mal, se miraban entre ellos, hacían guiño. Le hacían, Sí. le hacían algo horrendo, que te golpean la puerta, algo así, por 3 de la mañana pasaba alguien y le decía, ¡tac! Le golpeaba la puerta donde estaban. Sí, una cosa Lo dicen que era. realmente ¿Y impresionante. todo para qué? Lo que podemos decir para dejar algo de optimismo en todo esto, después de tanta cosa espantosa, es que aquella salvaguarda de los niños en la ley de obediencia de vida fue lo que permitió que hoy estén presos varios de los genocidas, ¿no? Videla está preso en su casa, pero Los preso. hijos. Esos Efectivamente. bebés inofensivos Y que el ellos pensaban trabajo, que no iban a claro, hacer nada, efectivamente, fueron los que se encargaron de ellos. El trabajo de abuelas y de hijos fue realmente extraordinario. Y bueno, y hoy el almirante Macera goza de libertad, aunque es un vegetal, ¿no? Es un vegetal, Hay que sí. regarlo de vez en cuando, o no. Está bien, Mejor no. está bien. Yo guardo en mi corazoncito la esperanza de que sea consciente de su Sí. situación. Lo es, Y sí. fue Está declarado, bueno eso. fue muy lindo el titular de Crónica de hace 2 semanas, Macera está loco. Porque fue declarado demente por la Cámara, ¿no? Después hay varios más que están en prisión y la mayoría lamentablemente prisión domiciliaria, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Dos mails que me parece justo leer. Uno de Piturro que dice, Caballo no es 1-1, es Caballo 2, Latinoamérica 0. Está muy bien, perfecto. Claro, exactamente. perfecto. Y este que me parece también justo leerlo, dice, ¿les parece justo criticar a un joven alemán de 14 años de ingresar a la juventud hitleriana en Bavaria durante el año 42? Te diría que ya en el año 37 casi el 100% de los jóvenes y niños alemanes eran reclutados en esa organización en forma compulsiva, so pena de diversos castigos. Te diría que haber ingresado a los 14 años y no a los 8, como era habitual, denota que él o su familia en alguna medida se resistieron. Felipe es una persona que también conoce mucho la historia moderna de Europa. ¿Podrías mencionar las consecuencias que debían sufrir las familias alemanas que no se integraban al partido nazi? Bueno, puede ser. No, me parece que es algo Puede justo ser, para sí, leer sí. porque... Está muy bien, puede ser. Es medio El así. tema de la conducta posterior, tiene razón. Es decir, más que ese dato que puede ser capcioso,
que uno lo puede decir con cierta bronca, en la conducta posterior. Está bien, sí. Saquemos una ley de obediencia de vida y listo. Ya está. No, pero está muy bien lo que dice, aparte es muy, está muy bien, aparte es muy bien escrito, con mucho respeto y muy documentado lo que dice el mail, así que no tenemos menos que decir que está bien y que lo más grave en realidad es la conducta posterior. Exactamente. Efectivamente. Igual llevar el nombre de gran inquisidor, no gran cosa. No, efectivamente. Por eso digo, o sea, la conducta posterior es lo más grave, ¿no? Bueno, muy bien. Sí, no, perdón, abrí yo el micrófono. Ustedes saben que yo soy el que abre el micrófono, levanto bastante todo eso. Avisar, hacer una... Discúlpame, estaba así, pero me hiciste acordar, tengo que aclarar algo que yo conté ayer, una anécdota que yo dije que pertenecía a Magdalena Ruiz Guiñazú. Justo ayer anoche me encontré con Magdalena Ruiz Guiñazú y en un momento le pregunto, che, ¿cuáles esas épocas? Si todavía las tenés presentes. Y le dije, hoy yo justo conté en radio que cuando fue a Mendoza, Córdoba, todos esos lugares tenían una cosa psicológica. Y me dice, no puede ser, porque yo no hice nada, yo hice Capital y Gran Buenos Aires por razones de trabajo y de compromiso, que otra gente sí, y que algunas nos contaban algunas cosas que les había pasado. Pero la anécdota que yo conté ayer atribuida a Magdalena Ruiz Guiñazú no fue porque ella nunca estuvo en Mendoza, como yo conté en la mañana ayer. Se hizo laburo en la CONADEP, pero acá en Capital y Gran Buenos Aires. Eso le pasó a otro, que no sé quién es. Yo sí, porque ayer escuché cuando lo dijo, pero no me acuerdo. ¿Cuál es?